Generalmente se conoce el aire acondicionado como un dispositivo utilizado para enfriar el aire. Sin embargo, es importante resaltar que además de enfriar, realiza simultáneamente otras funciones, tales como mantener el grado de humedad adecuado, limpiar el aire y permitir su circulación. En este gráfico podemos observar cómo el calor existente en el interior del habitáculo procede de diferentes puntos: del sol, de la carretera y del motor, del aire exterior e incluso del calor despedido por los propios pasajeros. En verano, estas condiciones aumentan considerablemente y el aire del habitáculo, que es receptor del calor, también aumenta su temperatura. Por lo tanto, para conseguir el ambiente de confort al que antes nos referíamos, será necesario realizar el proceso inverso, es decir, eliminar el calor del aire. La única manera de enfriar el aire es, como decimos, eliminándole el calor. Y este proceso se va a realizar a través del acondicionamiento del aire. Veamos pues cuáles son los elementos básicos de que consta un equipo de aire acondicionado. Compresor, condensador, acumulador deshidratador, válvula de expansión, evaporador y refrigerante. Vamos a dividir el circuito de refrigeración en dos partes: el lado de alta presión y el de baja presión. En el lado de alta presión se realiza el proceso de condensación del refrigerante, mientras que en el de baja presión se controla la evaporación. Si colocamos sobre el fuego un recipiente con agua, la temperatura aumentará hasta llegar a los 100 grados, momento en que comienza a hervir y se forma vapor de agua. Durante la evaporación, la temperatura del agua permanece constante. Sin embargo, continúa absorbiendo calor. Es muy importante recordar que un líquido absorbe calor cuando se evapora. Si el vapor de agua es enfriado, se producirá la condensación, que no es más que el paso a su estado líquido. Durante este cambio de estado, el vapor de agua cede una gran cantidad de calor. Podremos observar una prueba del efecto producido durante la evaporación si vertemos una cierta cantidad de alcohol sobre nuestra mano. Como consecuencia de la evaporación, notaremos un ligero enfriamiento de la zona rociada. Aclarados estos conceptos, veamos cuál es el principio de funcionamiento del circuito. El compresor aspira el refrigerante en estado gaseoso a una presión de 0,8 a 2 kilos por centímetro cuadrado y a unos 10 grados de temperatura, y lo comprime a un valor de entre 10 y 20 kilos por centímetro cuadrado, provocando que la temperatura ascienda hasta unos 90 grados. El gas es bombeado al condensador, circulando por sus tuberías a alta presión y temperatura. El condensador dispone de unas aletas por donde pasa el aire forzado desde el exterior. Esta corriente de aire absorbe el calor del gas refrigerante, disminuyendo su temperatura y enfriándolo hasta que alcanza el punto de condensación, pasando de estado gaseoso a líquido. Por lo tanto, cuando el refrigerante sale del condensador, se encuentra en estado líquido a alta presión, pasando desde aquí al acumulador deshidratador, que se utiliza como depósito de reserva, además de filtrar las impurezas y eliminar la humedad absorbida por el propio refrigerante. A continuación,
llega a la válvula de expansión, que regula y limita la cantidad de refrigerante que puede pasar al evaporador a una presión de aproximadamente 1,5 kilos por centímetro cuadrado. El refrigerante entra en el evaporador como líquido a baja presión. Esto permite que a medida que pasa a través del evaporador, se vaya convirtiendo en vapor, reduciendo considerablemente su temperatura y enfriando el evaporador. El aire caliente es impulsado por un soplador o turbina a través del evaporador, siendo enfriado y distribuido por el interior del habitáculo. A la salida del evaporador, el refrigerante en estado gaseoso es aspirado por el compresor, repitiéndose nuevamente el ciclo mientras el motor se encuentre en marcha y el compresor activado. En el circuito de aire acondicionado, uno de los protagonistas es, sin lugar a dudas, el refrigerante. Para producir frío, se necesita una sustancia cuya vaporización se realice a bajas temperaturas. De esta manera, la evaporación y absorción del calor se realizarán a gran velocidad. Es evidente que el agua no serviría como refrigerante en los sistemas de aire acondicionado, ya que su punto de ebullición es excesivamente elevado y precisamente lo que provoca el frío es la evaporación del líquido. Como elemento refrigerante, se ha venido utilizando desde hace muchos años un compuesto químico denominado diclorodifluormetano, más conocido como R12. Esta sustancia tiene el punto de ebullición a menos 30 grados cuando se encuentra a presión atmosférica. Sin embargo, dicho punto de ebullición aumenta cuando también lo hace la presión sobre el fluido. Así pues, si la presión es de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, se producirá la evaporación a una temperatura de 1,5 grados centígrados. Como podemos ver, el punto de ebullición continúa siendo realmente bajo. El R12 se caracteriza por ser incombustible y no explosivo, además de no reaccionar con la mayor parte de los metales, como el hierro, el aluminio o el cobre. Sin embargo, el gran inconveniente en su utilización es que contiene CFC, gas de sobra conocido por todos debido a los efectos negativos que provoca sobre la capa de ozono. Por esta causa, desde hace algunos años, los fabricantes de automóviles han ido introduciendo progresivamente en todos los sistemas de aire acondicionado un nuevo refrigerante. Es el R134A. Las propiedades que tiene este gas son similares a las del R12, con la diferencia de que al no disponer de átomos de cloro, no destruye la capa de ozono, razón por la cual también se le conoce como gas ecológico. Como acabamos de indicar, tanto el R134A como el R12 tienen unas propiedades refrigerantes similares. Sin embargo, son totalmente incompatibles ya que se descomponen uno en presencia del otro. Además, el gas R134A no puede ser utilizado en aquellas instalaciones diseñadas para funcionar con R12, debido a que afectaría a diversos componentes del circuito, como pueden ser las tuberías, anillos, retenes y juntas de estanqueidad. Tengamos en cuenta que la cantidad de refrigerante necesario para un sistema viene determinada por una cantidad fija calculada por el fabricante. Para la aplicación de esta y la verificación del buen funcionamiento del sistema, es necesaria la utilización de equipos adecuados, denominados estaciones de carga.
Como ya veremos en la videoproducción de comprobación y diagnosis de los sistemas de aire acondicionado, las estaciones de carga no solo permiten cargar el circuito, sino que a su vez podemos visualizar por medio de los manómetros que incorporan cada una de las presiones existentes en el circuito y con ello diagnosticar posibles averías. Continuemos conociendo el resto de los componentes del equipo de aire acondicionado. El compresor, además de bombear y hacer circular por todo el circuito al refrigerante, tiene como finalidad aumentar la presión y temperatura del mismo. Su accionamiento se realiza desde el cigüeñal a través de una correa y del embrague electromagnético, quien en determinadas condiciones de funcionamiento hará que la polea de arrastre gire en vacío o bien que el giro de la polea sea solidario con el eje del compresor. El conjunto del embrague está formado por la bobina magnética, la polea de arrastre, el cojinete, la placa frontal y las correspondientes fijaciones. Cuando no pasa corriente por la bobina, entre la placa frontal y la polea, existe una pequeña separación que impide que ambas se encuentren en contacto. De esta forma, la polea que está siendo arrastrada por la correa gira libremente. En el momento en que se produce el paso de corriente por la bobina, se crea un campo magnético capaz de atraer a la placa y mantenerla unida con la polea. Esta unión hace que el giro se transmita directamente al eje y, por lo tanto, a los órganos internos del compresor. Veamos, pues, cómo está constituido internamente un compresor, distinguiendo previamente los diferentes modelos utilizados en el automóvil. Los compresores pueden ser axiales de pistones y rotativos de paletas. Empezaremos por los compresores axiales de pistones. Están constituidos por 5 o 7 pistones que se desplazan por el interior de sus correspondientes cilindros labrados en el cuerpo del compresor. Los pistones, en sus recorridos ascendentes y descendentes, producen la aspiración e impulsión del refrigerante controlado por el conjunto de sus válvulas. Están formadas por una serie de láminas elásticas que se montan sobre un disco de acero, teniendo una de admisión y una de escape por cilindro. En la fase de aspiración, el desplazamiento del pistón y por lo tanto la depresión generada permite la apertura de la válvula de admisión, mientras que la de impulsión permanece cerrada. Sin embargo, este efecto se invierte en la fase de compresión, puesto que con la presión generada en el interior del cilindro, la válvula de admisión permanece cerrada y se abre la de impulsión. Todo este conjunto forma la culata del compresor. Esta culata está fijada a la cara posterior de la carcasa del compresor por medio de una tapa y una tornillería con la interposición de unas juntas. En la tapa se encuentran las tomas de conexión tanto de la parte de aspiración como de impulsión, marcadas en algunos casos con SUC para la toma de aspiración y DIS para la de impulsión. Los pistones a través de sus bielas y por medio de unas rótulas de articulación están montados sobre un conjunto denominado plato de mando.
Unido a él por un extremo y con la interposición de un cojinete axial, nos encontramos con el rotor de levas. Este elemento en forma de cuña y unido al eje del compresor es el encargado de transmitir el movimiento alternativo a los pistones debido a su inclinación. Cuando accionamos el mando del aire acondicionado, el embrague electromagnético del conjunto se encarga de transmitir el esfuerzo del motor térmico al eje del compresor y, por lo tanto, al rotor de levas. Al estar este en contacto con el plato de mando, el giro constante del rotor es el que permite a los pistones su movimiento alternativo. Al otro extremo de la carcasa se monta por medio de unas juntas de estanqueidad la tapa trasera, que lleva un registro a través del cual sale el eje de mando, acoplándose a este la polea de arrastre con su correspondiente chavetero, así como el embrague electromagnético del conjunto. Pasemos ahora a estudiar los compresores de paletas. Están formados por un cuerpo y una tapa. En el interior del cuerpo nos encontramos con una cámara oval sobre la que se monta un eje con 5 paletas. Por efecto de la fuerza centrífuga, estas paletas se mantienen pegadas contra las paredes de la cámara. Debido a la rotación del eje, obtenemos distintas variaciones de volumen en la cámara, las cuales nos van a determinar las fases de aspiración, compresión y descarga necesarias para el funcionamiento del mismo. Siguiendo con el orden del paso de refrigerante, el gas proveniente del evaporador es canalizado desde la toma de entrada del compresor hasta la cámara principal, a través de sus orificios de entrada. Una vez en ella, el giro del eje permite la compresión del gas hasta la apertura de las válvulas de escape, desde donde es conducido al resto del circuito. Estos dos tipos de compresores tienen la particularidad de que el volumen de refrigerante impulsado solo depende del régimen de giro del compresor y no del volumen de sus cámaras. Son los denominados compresores de cilindrada fija. Sin embargo, actualmente existe otro tipo de compresores que se caracterizan por poder variar el caudal de refrigerante según las necesidades del sistema, teniendo además la particularidad de no interrumpirse el funcionamiento de dicho compresor. Son los denominados compresores de cilindrada variable. Debido a los distintos tipos de compresores aplicados al automóvil actual, centraremos el estudio de estos en la videoproducción dedicada a los sistemas de climatización. Todos los elementos del compresor anteriormente desarrollados necesitan una lubricación interna para un funcionamiento correcto y una mayor duración de los mismos. Pero además de estos, existen elementos como la válvula de expansión que también necesitan una pequeña lubricación. Por ello, una pequeña parte del aceite lubricante circula por el sistema junto con el refrigerante.
Estos aceites deben de ser compatibles con su refrigerante, ya que si no fuese así, se generarían descomposiciones de elementos como las mangueras del circuito o del propio gas. Por ello, los aceites utilizados en los sistemas de refrigerante R12 son de tipo mineral. Por el contrario, los utilizados en los sistemas más actuales de refrigerante R134A son de tipo sintético. Son aceites muy higroscópicos. Se encuentran con un bajo nivel de humedad. Por ello, el aceite utilizado para estos sistemas debe ser guardado en el mismo recipiente, teniendo especial cuidado de conservarlo bien cerrado. Otro factor importante es la precaución a tomar en el desmontaje de cualquier elemento del circuito, ya que esta operación determinará la entrada de aire al sistema y, por lo tanto, de la humedad. En estos casos, se procederá, como más adelante veremos, a generar un buen vacío al sistema con la estación de carga y extraer así toda la humedad del circuito. La cantidad de aceite aportado al compresor es muy precisa, ya que un exceso reduce el rendimiento del sistema. Pero por el contrario, una insuficiencia de este produciría el gripaje del compresor y por lo tanto la rotura del mismo. Cuando se produce el desmontaje del compresor, una de las verificaciones a realizar es el nivel de aceite de este, para lo cual nos ayudamos con una varilla de nivel que introduciremos en el orificio de llenado de dicho compresor. Estas verificaciones las veremos con más detalle en la comprobación y diagnosis de estos sistemas. Después del compresor, el siguiente elemento que nos encontramos en el circuito es el condensador, cuya función es la de reducir la temperatura del refrigerante de forma que pueda pasar al estado líquido por efecto de la condensación. Para poder conseguir este efecto, el condensador dispone de un conducto por donde pasa el refrigerante y de unas aletas que canalizan el aire. Los dos tipos más empleados son el de serpentín y el de flujo paralelo, siendo este último el que consigue un mayor rendimiento. El condensador tipo serpentín está compuesto por un tubo dividido en varias partes, formando unos canales de paso. El tubo está rodeado por unas aletas firmemente unidas que permiten el paso de aire necesario para su refrigeración. El de flujo paralelo consta de una serie de tubos dispuestos de forma paralela y cuyos extremos finalizan dentro de los colectores. Esto hace que el refrigerante se distribuya más rápidamente por toda la superficie, consiguiendo al mismo tiempo incrementar la capacidad de evacuación del calor y reducir la caída de presión en el condensador. Como en el caso anterior, los tubos están separados por unas aletas en forma de acordeón que permiten su refrigeración y dan solidez al conjunto. El gas impulsado por el compresor entra en el condensador a una elevada temperatura. A medida que atraviesa el conducto, va cediendo calor al aire que fluye forzado desde el exterior y se condensa. De esta forma, en la salida el refrigerante es completamente líquido. El montaje del condensador se realiza en la parte delantera del vehículo, junto al radiador de refrigeración del motor, de forma que sobre él pueda incidir la corriente de aire provocada por la marcha del vehículo o por un ventilador dispuesto para tal fin. Existe una cierta relación de proporcionalidad entre el condensador y el evaporador, dependiendo del tipo de refrigerante utilizado. Así pues, si el sistema funciona con R12,
el condensador es 2 veces mayor que el evaporador. Si por el contrario el refrigerante es el R134A, el condensador será 3 veces mayor que el evaporador, debido a que el intercambio térmico es de un 30 a un 40% superior con respecto al refrigerante R12. El siguiente elemento es el acumulador deshidratador. Dependiendo del equipo, puede ir montado en la parte de alta presión, entre el condensador y la válvula de expansión, o en el lado de baja presión, entre el evaporador y el compresor, siendo en este caso su función principal la de depósito de expansión. El acumulador desempeña 3 funciones principales. Sirve como depósito para el almacenamiento del refrigerante, absorbiendo las variaciones de caudal provocadas por el compresor y asegurando una alimentación permanente a la válvula de expansión. Actúa como elemento filtrante reteniendo las impurezas sólidas. Y por último, elimina la humedad que pueda existir en el refrigerante, ya que una pequeña cantidad de esta puede provocar la formación de hielo en la válvula de expansión y la aparición de ácidos corrosivos que descomponen los materiales. El depósito está formado por un cuerpo de acero, además de los conductos de entrada y de salida de refrigerante. En el interior se encuentra el tamiz o filtro de impurezas y el elemento deshidratador formado por sustancias desecantes como el silicagel o la zeolita. El refrigerante entra en el acumulador por el conducto y se hace pasar a través del filtro y del elemento secador, donde quedarán retenidas todas las partículas, evitando que puedan pasar al circuito. Mientras tanto, el elemento secador extrae la humedad absorbida por el refrigerante. Si el circuito se abre por la botella, esta debe ser taponada inmediatamente para evitar que la humedad sature el elemento secador. De lo contrario, solo se eliminaría una pequeña cantidad de humedad y la restante podría provocar la corrosión del compresor y la formación de hielo y el bloqueo de la válvula de expansión. Algunos acumuladores disponen de un visor o mirilla, a través de la cual se puede, en cierto modo, determinar si existe una cantidad insuficiente de refrigerante e incluso el estado en que se encuentra, dependiendo de si la circulación es uniforme o si se observa el paso lento de burbujas, como veremos en el apartado de comprobaciones. El siguiente componente del circuito es la válvula de expansión. Al principio de este vídeo hemos visto que el circuito de aire acondicionado tiene una parte de alta presión y otra de baja presión, siendo precisamente la válvula de expansión la encargada de separar ambas partes. La función que tiene esta válvula es la de regular la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador. Así pues, y debido al estrechamiento existente en su conducto, únicamente podrán pasar al evaporador pequeñas cantidades de refrigerante, provocando de esta forma el descenso de presión necesario para su evaporación. En la segunda parte de esta videoproducción, veremos los diferentes tipos de válvula utilizados en los equipos de aire acondicionado y seguiremos analizando el resto de componentes del circuito.